Invitado en nuestro espacio de entrevistas el asambleísta Virgilio Hernández, quien ya nos acompaña a esta hora. Bueno, este tema más adelante. Primero, asambleísta, quisiera conversar respecto de una información que fue conocida hace pocos días. Estas cifras o estos porcentajes que fueron difundidos por dos encuestadoras en particular en torno a los niveles de aceptación de la Asamblea Nacional. Según estas encuestadoras, las cifras o los datos no serían favorables. Bueno, las encuestas hay que asumirlas como una herramienta y obviamente establecen y tienen un punto de vista de la ciudadanía, pero siempre una encuesta depende del tamaño de la muestra, depende incluso de la pregunta que se realice, de tal forma que siempre tienen que ser referenciales y tienen que ser analizadas en un contexto histórico. Si usted mira en retrospectiva qué es lo que pasaba con el Congreso, con las instancias parlamentarias, usted va a encontrar que había unos niveles de aceptación por debajo del 10%, 6, 7, 8%. Y ahora lo que tenemos es una asamblea relativamente consolidada. ¿Por qué? Porque creo que hacemos el esfuerzo, sin decir que hacemos todo, ni que no falta seguir esforzándose, pero hacemos el esfuerzo por tratar de responder a la realidad del país, de enfrentar los problemas del país, de legislar en favor del país y además de ser coherentes también con esta necesidad de corresponsabilidad. Si de algo estaba cansado el país es de una asamblea enfrentada al Ejecutivo. La ventaja de tener ahora que el partido de gobierno también tenga mayoría en la asamblea es que podemos mirar y ser corresponsables del destino del país y de que enfrentemos los principales problemas que tiene el Ecuador. Por eso diría yo que ahora hay unas cifras que son bastante importantes. Si usted mira otros indicadores, como por ejemplo el Latin Barómetro, va a ver que incluso la Asamblea del Ecuador está colocada como una de las más fuertes de la región. Solo Uruguay tiene mejores indicadores y mejores números que los que tiene la Asamblea del Ecuador. Y ahora las propias encuestas dicen que la Asamblea tiene una aceptación por encima del 50% y las más escépticas señalan que hay una aprobación del 38% de los ecuatorianos de la gestión de la Asamblea. De tal manera que sin decir que se ha hecho todo, ni sin decir que todo está bien, pero creo yo que se hace el esfuerzo y eso es correspondido por la ciudadanía, eso ve la ciudadanía por tratar de responder a los principales problemas del Ecuador. Ahora bien, se ha manifestado que estas encuestadoras, han arrojado estos datos a partir de los criterios ciudadanos que de alguna manera cuestionan el tema de la fiscalización. Sin embargo, no se dice que al interior de la Asamblea Nacional se han tramitado miles de pedidos de fiscalización y que la fiscalización no debe ser entendida como sinónimo de juicio político, porque es así como es asumida por la mayoría de los ciudadanos. Me parece importantísimo que este tema que usted aborde sea tratado y sea discutido, porque esta no es una realidad aislada de un objetivo político y ese objetivo es posicionado sobre todo por los medios y por algunos grandes medios. ¿Qué es lo que pretenden? Pensar que solo sirve la fiscalización si es que hay un juicio político y efectivamente, como usted señala, no se da cuenta de los cientos, de los miles de pedidos de información que se hace de forma permanente al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el papel que tiene la Asamblea? Dar seguimiento a las políticas que se realizan por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, aquí lo que se hace no solo de parte de los asambleístas de la oposición, sino también del propio gobierno es tener y reiterar en pedidos de información para mirar cómo marcha el desenvolvimiento del Ejecutivo en las distintas áreas. Y allí una precisión, ¿qué es la fiscalización? Para que los ciudadanos entiendan de mejor manera este concepto. La fiscalización es hacer un adecuado seguimiento, un sistemático seguimiento a la acción que realiza el gobierno, tanto en los resultados en cuanto a políticas públicas, como también en cuanto a lo que es la inversión y el gasto público. Creo que estos son elementos centrales de la fiscalización. Y como le vuelvo a señalar, aquí se hace un pedido de información permanente. Ahora, obviamente, hay propuestas que se están discutiendo en el interior del propio bloque del Movimiento País que podrían mejorar aún esta tarea de fiscalización. Les menciono dos o tres. Uno, por ejemplo, sería importante que las comisiones especializadas puedan hacer un seguimiento permanente a cada una de las áreas
del Ejecutivo, en relación entre la comisión especializada y el área del Ejecutivo. Por ejemplo, la Comisión de Educación y Cultura puede dar seguimiento a lo que pasa en los ministerios de Educación, Cultura, Talento Humano. ¿Qué permitiría esto? Que la fiscalización sea una labor más sistemática, que sea el resultado de un seguimiento y una evaluación adecuada a las políticas del Ejecutivo. Esta es una, por ejemplo. Una segunda iniciativa podría ser el que los funcionarios de gobierno concurran de manera periódica a hacer un informe al Pleno de la Asamblea, de tal manera que si se tiene alguna inquietud, esta no sea el resultado de un recorte del periódico, de una noticia que se escuchó de manera accidental, sino de una adecuada evaluación de la labor de esa instancia. Y de igual forma, una tercera propuesta podría ser que la Asamblea amplíe su radio de acción a otras instancias importantes que, sin embargo, ahora no son sujetas de fiscalización, como por ejemplo, se me ocurre ahora el presidente del directorio del IES. Creo que estas son algunas de las propuestas que se discuten. Siempre habrá cómo hacer más, siempre habrá cómo hacer mejor las cosas, y a nosotros nos toca estar atentos para que efectivamente logremos hacer cada vez más, de mejor forma y siempre con los pies en la realidad, sin dejar de pensar que se requiere, que es necesario responder a los problemas que tiene el Ecuador. Ahora bien, ¿qué cree usted que pudo haber incidido en estos resultados arrojados precisamente por estas encuestadoras? Pregunto esto porque, por ejemplo, hubo el tema del envío del paquete de enmiendas a la Corte Constitucional, enmiendas a la Constitución, y que generó amplia discusión en la sociedad. ¿Esto pudo haber sido un elemento que afectó de alguna manera? Mire, le vuelvo a decir, estar atentos, no podemos menospreciar los criterios ciudadanos, pero al mismo tiempo hay que discutir y pensar que quienes ahora, por ejemplo, proponen la consulta, no es que por principio crean en la participación ciudadana. De hecho, esos mismos sectores que ahora plantean la consulta eran los sectores que se oponían a la consulta popular anterior. O si uno revisa las actas de la Constitución de Montecristi cuando se discutía los temas relacionados a la consulta, uno puede ver como por ejemplo el asambleísta Pablo Lucio Paredes decía que solo se debe recurrir a la consulta si es que la Asamblea no ha sido capaz de aprobar un asunto. De tal forma que ahí hay un, digamos, doble discurso de los sectores de la oposición. Y lo que no se ha hecho adecuadamente es debatir los caminos, debatir las vías para la modificación de la Constitución, que son tres. La una, que tiene que ver con la enmienda, la otra la reforma y la otra la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la ventaja de la enmienda? La ventaja de la enmienda es que los temas se discuten ahora en primer debate y luego se aprueban un año después. ¿Qué permite eso? La más amplia discusión ciudadana y que además cuando se aprueben los temas no sea solo al calor de la coyuntura, sino del mediano y largo plazo. El camino de la reforma. El camino de la reforma, ¿cuál es la virtud que tiene? La virtud que tiene es que se consulta, se hace una consulta popular. ¿Cuál es en cambio la dificultad? Que el segundo debate se hace apenas 90 días después del primero, con lo cual ese debate puede estar muy influenciado por la coyuntura. Y además, lo que se va a aprobar finalmente no va a ser pensado en términos de la conveniencia del país, sino sobre todo de qué es lo que electoralmente puede convenir más. Y el otro camino es el de la Asamblea Constituyente, únicamente si es que se fuera a cambiar la Constitución o se establecería una restricción de derechos. De tal forma que un debate previo que hay que realizar y que en eso también los medios no han contribuido a que pueda esclarecerse, digo sobre todo los grandes medios, los medios privados, es el de discutir cuándo procede cada una de las vías de modificación de la Constitución. Y por ello, también es necesario decir, y no solo decir, sino solicitar, que la Corte Constitucional actúe con responsabilidad, actúe con premura y lo antes posible establezca un dictamen. Y precisamente todavía estamos esperando el dictamen o el fallo de la Corte Constitucional en torno a ese tema para determinar así cuál es el camino que se debe seguir para el trámite del paquete de enmiendas. Aprovechando su presencia, asambleísta, bueno, ya lo veíamos en el reportaje previo a esta entrevista, ustedes recibieron al interior de la Comisión de Régimen Económico al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, quien dio detalles o explicó en parte lo que ha sido la ejecución presupuestaria correspondiente a este año. ¿Qué es lo que se ha citado en esta comparecencia? Bueno, ha sido una exposición importante, yo diría no solo la del ministro, sino también de quien es en este momento la secretaria encargada del SEMPLADES de planificación, porque por primera vez también la Asamblea ha recibido no solo las cifras, los datos que ya se expusieron en el reportaje,
y que son importantes porque demuestran que a pesar de las difíciles circunstancias sigue existiendo una vocación por seguir atendiendo a los sectores sociales, por seguir atendiendo todo lo que significa el cambio de la matriz productiva y también del desarrollo de los sectores estratégicos. Pero la comparecencia ahora de la secretaria encargada de Semplades nos hace ver un tema importante, y ese tema es cómo se va cumpliendo no solo las metas y no solo los propósitos del 2014, de la ejecución presupuestaria del 2014, sino adicionalmente se va encaminando hacia el cumplimiento de los objetivos y las metas del plan de desarrollo. Esto es vital. Cuando uno revisa, ¿qué es lo que ve? Que el cumplimiento de ese presupuesto aprobado del 2014 se rige y básicamente busca responder a 3 grandes objetivos, que es el primero, mejorar las condiciones de vida, ese es el objetivo 3, luego el cambio de la matriz productiva, que es el objetivo 10, y el objetivo 11, que tiene que ver con el desarrollo de los sectores estratégicos. Y por eso incluso se puede explicar el déficit que señaló el ministro. Tenemos ahora un déficit en cuanto básicamente se refiere a que no alcanzamos con los ingresos que no son permanentes, vale decir ingresos petroleros, por ejemplo, a cubrir las inversiones, los gastos no permanentes que se hacen. Esto es cierto que ahí tenemos un déficit, pero ¿por qué? Porque se están haciendo grandes obras que no se habían hecho en el pasado, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas, como por ejemplo se está haciendo una readecuación total de la refinería y además se está construyendo una nueva refinería, lo que nos va a permitir que en el mediano plazo, en 2, 3 años, el país deje de importar derivados de petróleo, el país deje de consumir energía eléctrica que se produce ahora a través de combustibles y básicamente se tenga energía producida a través del recurso hídrico. Estos son elementos importantísimos. Por demás, el ministro explicó claramente que en cambio nosotros estamos cumpliendo la regla fiscal, que los gastos permanentes, como por ejemplo el pago de los empleados públicos, sí se lo hace con los ingresos permanentes que tiene el Estado. Y además, sin subir los impuestos, se ha mejorado la recaudación. ¿Por qué es esto? Porque hay voluntad política para cobrar, sobre todo a los que más tienen y a los que estaban antes acostumbrados a evadir. Importante también señalar que educación y salud han sido las áreas de mayor ejecución presupuestaria, según se ha referido durante la jornada al interior de la Comisión de Régimen Económico. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Asambleísta Hernández, gracias por su presencia aquí en la televisión legislativa. Amigos, es momento de una breve pausa. Enseguida nos